Abriendo la palabra del Señor, vamos a seguirlo de la mañana, solo que ahora más ampliado. Romanos capítulo último, 16, versos 25 y 26. Y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio encubierto desde tiempos eternos, más manifestado ahora y por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, declarado a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Vamos a continuar la explicación de lo que es el Evangelio ahora, pero a la luz de la palabra, no a la luz de las opiniones. Siempre con qué vamos a comparar lo que creemos. Con opiniones humanas no puede ser. Con la palabra de Dios escrita sí, porque es norma. Es el parámetro. Lo que los apóstoles dijeron está acá, en la Biblia. Quisiera que notáramos, ya que en la mañana hablamos del evangelio que Jesús predicó. Acuérdense que Él lo predicó a través de 5 ministerios en su propio cuerpo, en el físico. Y lo que al cuerpo físico será al cuerpo místico. O sea que ahora ese evangelio que empezó predicando el Señor con 5 ministerios en su cuerpo, predicado a Israel, rechazado por cierto. Entonces ahora pasa a ser un evangelio predicado a todo el mundo por el cuerpo místico, con los 5 ministerios. Así como estuvieron los 5 ministerios en el cuerpo físico, lo van a estar en el cuerpo místico hasta que Él regrese a gobernar en la otra dimensión. De tal manera que quizá esta sea la mejor exposición, ya que es bíblica, ya que es inspirada, de la época en que el evangelio va a ser predicado hasta que Él regrese. No va a haber modificación hasta que Él regrese. De tal manera que ahora se está predicando por hombres en parte. Me refiero, participan los hombres como canales y participa el Espíritu Santo como el que habla, el que convence, el que lleva a la gente a Cristo a través de la palabra. De tal manera que cualquiera que crea que está haciendo él personalmente la obra del evangelio ahora se equivoca, porque lo que está sirviendo de canal, y eso si se deja, y no es hacedor de nada en el sentido, él no puede convertir a nadie. El ministro no puede hacer que la gente venga a Cristo. Puede dejar que la voz del Espíritu salga y traiga a la gente. Es obra de Dios. Porque unos riegan, los ministros, otros siembran, dice. Pero es el Señor el que da el crecimiento. No es el hombre. Muy bien, pues en esa base, usted notó que leímos concretamente este pasaje. El que va a confirmar, nos va a confirmar en el Evangelio, o sea, en la obediencia, nos va a confirmar según el Evangelio revelado a Pablo. Claro, los otros apóstoles lo complementan, pero dice aquí literalmente, según mi Evangelio. ¿Evangelio de quién? Revelado a Pablo. ¿Por qué? Porque a Pablo le revelaron misterios que no le revelaron a otros apóstoles. Hay cosas que los otros apóstoles las tenían, porque se las enseñó el Señor personalmente. Pero hay cosas que no. Hay cosas que el Señor dejó que las enseñaran sus seguidores. Tengo muchas cosas que deciros, decía el Señor en vida terrena, pero no las podéis sobrellevar ahora, mas las enseñaré después. ¿Pero cómo?
por el Espíritu, porque Él se fue. El Espíritu tomará de lo mío, dijo, y os lo hará saber. Os lo hará saber, os lo dará a conocer. ¿Cómo? A través de los 5 ministerios. Fíjese que es curioso que el Señor en su cuerpo físico tenía los 5 ministerios antes de la cruz. Pero esos 5 ministerios estaban trabajando a los discípulos. Ahora a los discípulos los está trabajando ese mismo número de ministerios, solo que en el cuerpo místico. O sea, en el cuerpo que no se ve de Cristo, que es la iglesia. Por eso levanta ministros, siervos, siervas, para que ellos conformen el Evangelio de acuerdo a las revelaciones originales apostólicas. Dice, según Evangelio, mi Evangelio según la revelación del misterio. O sea que es el Espíritu el que le reveló a Pablo, y el Espíritu tiene que revelar ahora al que va a captarlo. El que lo va a captar ahora, lo va a captar por revelación del Espíritu. Por eso, si hay inconversos, el inconverso no va a captar, no va a entender el mensaje, no va a entender lo que el Espíritu quiere dar porque no está en él el Espíritu, pero lo está trabajando desde afuera y lo está haciendo que capte lo que tiene que captar para recibir a Cristo. Y de ahí en adelante ya el Espíritu se encarga de que vaya entendiendo según sea su entrega. Ahora, este misterio fue encubierto desde los tiempos eternos. ¡Qué tremendo! Que sí que ya estaba el plan, pero no estaba revelado. Por eso dice que Cristo fue preparado desde antes de la fundación del mundo para ser inmolado. Ya estaba el plan, aunque se vino a hacer la inmolación en el tiempo del Calvario. Pero dice, revelado antes de los tiempos eternos, o desde los tiempos eternos, mas manifestado ahora. ¿Ahora cómo? Manifestado, revelado. Eso quiere decir acá el 26, manifestado ahora y por las escrituras de los profetas. Manifestado ahora, revelación. Y por las escrituras de los profetas, el Antiguo Testamento, escrito. Así que lo podemos hallar en el Antiguo Testamento, en figuras o como sea, pero revelado hasta ahora por el Espíritu. Qué precioso. Ahora dice, declarado a todas las gentes. Ya no es un evangelio nacional, pasó a ser un evangelio de todos los que lo quieran, para que obedezcan a la fe. Por eso se habló en la mañana de enseñar a hacer, a obedecer, enseñar a obedecer, no solo enseñar, para que la fe sea obedecida. Tiene instrucciones, tiene indicaciones. Muy bien, con todo eso, quisiera que nosotros notáramos, hermano, algunos detalles que el Señor declara a través de sus profetas. Por ejemplo, declara que la iglesia que Él dejó como cuerpo místico, con sus 5 ministerios, no dejaran de ser así exactamente, sino hasta que Cristo recogiera a una iglesia madura. Indudablemente eso quiere decir que la iglesia va a madurar en este tiempo mediante los ministerios. Y va a madurar de acuerdo también no solo a los ministerios, de acuerdo a la entrega de cada gente. Por eso vemos nosotros que no todos tenemos la misma estatura ni en lo físico. Todo es de acuerdo a lo que a cada uno le dieron. Pero el desarrollo de la fe, de la doctrina, pues, va a ser de acuerdo a la entrega. Y como son ministerios variados en la unidad del cuerpo,
note, en la unidad del cuerpo, no separados del cuerpo. En esa variedad no puede haber una uniformidad. Porque ¿cómo sería si todo el cuerpo fuera ojo, dice? ¿O cómo sería si todo el cuerpo fuera pie? Cada cosa en su lugar. El ojo para ver, las uñas para rascar. El pie para soportar el peso del cuerpo, etcétera. No todo sería oído. Si todos van a hacer la misma cosa, no hay para qué juntarnos. Nos vamos a juntar porque en el cuerpo físico del Señor andaba siempre la unidad del cuerpo. Y ahí funcionaban los 5 ministerios. Pero en la unidad del cuerpo místico, tiene que ser que aunque no nos juntemos físicamente, todo el cuerpo debe tener esa función de igual manera que la tuvo el cuerpo físico. Entonces el Señor, por ejemplo, y bien claro, porque eso es bien claro, fue apóstol, el apóstol de nuestra fe, dice Hebreos. Funcionó como apóstol. Dice que es, bueno, desde luego, el evangelista ideal, el pastor perfecto, el profeta de Dios, excelso, el maestro, vosotros me decís maestro y lo soy. ¿Qué otro ministerio falta? Están los 5, ¿no? Entonces esos 5 ministerios los transmitió él a su cuerpo místico. Es absolutamente fuera de lugar pensar que el cuerpo místico va a tener menos que los que tuvo el cuerpo físico, porque va a desarrollar la misma tarea que desarrolló allá el Señor. Es decir, el cuerpo místico, todo ungido. En Pentecostés la iglesia estaba con 120, todos llenos del Espíritu. El cuerpo místico de Cristo debe reflejar lo del cuerpo físico. El cuerpo físico empezó a funcionar para el ministerio, empezó a funcionar hasta el bautismo del Espíritu, hasta la unción del Jordán. Entonces el cuerpo místico también empieza a funcionar realmente hasta que es ungido. No tiene ningún derecho a ser ministerio reconocido del Señor aquel que no ha sido ungido para eso. Gloria al Señor. Por eso el cuerpo físico del Señor todo fue lleno del Espíritu. Y el cuerpo místico todo tiene que ser lleno. Amén. Bueno, ¿y qué va a pasar con los que se vacíen? Ahí está el trabajo del Espíritu Santo ahora. Por eso nos reunimos, por eso estamos acá, para oír todo lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Vamos a ver qué detalles encontramos desde la carta a los Corintios. Vimos en Romanos eso. Por ejemplo, me gustaría que notáramos, hermano, que la iglesia en general está llamada, según 1 Corintios 10, a agradar a Dios. Ahora ya no es cuestión de salvarse. Ahora ya la iglesia, desde luego, está salvada. Entonces no le van a pedir que se salve. Ese es el error que se comete muchas veces. Se reúne la iglesia y empieza el púlpito a dar evangelismo, quizá para los que llegaron inconversos. Pero la iglesia debiera tener servicios de evangelismo con los evangelistas para esas personas. Pero la iglesia reunida como cuerpo del Señor debiera estar oyendo cómo agradar a Dios, porque ya está salvo. Por eso dice que hay ejemplos, y puso uno en el verso 11 del capítulo 10 de Primera de Corintios, y dice: todas las cosas que vamos a ver de Israel, todos los sucesos de Israel que pasaron antes, son figura
para nosotros. Aquello fue escrito, dice, para quienes los fines de los siglos nos han alcanzado. ¿Qué declaración tan profunda, hermano? Está diciendo, todo lo que Israel pasó, tómenlo como una figura, como un ejemplo de lo que puede pasar a ustedes, a nosotros. Y dice, a nosotros, aquellos, es ejemplo para los que estamos en los últimos días. Entonces aquello debe tener alguna similitud con los últimos días. Ejemplo más claro, todos los salvados de Israel, no todos llegaron a la meta. Eso está diciendo 1 Corintios 10. Unos no llegaron a la meta porque desobedecieron en el camino y Dios los disciplinó, a veces con serpientes que los mataban. Ahora dice también otros, y dice las causas, para que nosotros no las cometamos, los errores esos. Y dice, otros fueron destruidos por el destructor, Satanás. Eso deja claro que entonces van a haber destrucciones satánicas dentro del pueblo que se salvó por causa de no obedecer. Ahora, la causa principal que podemos decirla claramente ahí en 1 Corintios 10 es que aunque todos salieron de Egipto, atravesaron el Mar Rojo, gracia es eso, que a nadie lo hubiera podido hacer sino la gracia que lo saca. Pero dice, pero de la mayoría de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron en el desierto, no en Canaán. Bueno, entonces es un ejemplo maravilloso. Si es para nosotros, a quienes nos han alcanzado los fines de los siglos, está diciendo entonces que si esas cosas fueron figura para nosotros, no hagamos lo que ellos hicieron para ser destruidos. Y aquí viene una polémica inútil. Digo inútil porque hay quienes creen que el cristiano no tiene que ver nada ya con espíritus inmundos. Y aquí en el ejemplo de 1 Corintios 10 se habla de que fueron destruidos por las serpientes. Yo voy a leerlo en el 10:9. Perecieron, dicen, no tienten a Cristo, como algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Muerte por espíritus inmundos. Ahora sería eso. Ahora, ¿cuál fue la causa? Tentaron a Cristo. ¿Qué es tentar a Cristo? Usted sabe que Dios no puede ser tentado y Cristo es Dios. Entonces, es querer pedir al Señor lo que el Señor no ha dicho que no va a dar a cambio de nuestro capricho. Eso es tentar. Por ejemplo, dicen que nosotros podemos hacer todo y que no nos va a pasar nada. Muy bien. Entonces intentar un alarde de fe. Ya ha sucedido. Han habido locos, porque yo les llamo locos, de remate, que cogen serpientes venenosas y van haciendo desfiles por la calle. Ha sucedido en algunos países. Y vienen las serpientes a esos loquitos. No puedo llamarles ingenuos, sino completamente atravesados. Los muerden las serpientes y se mueren en la calle. Eso es tentar a Dios. El Señor no ha dicho que hagamos alardes de fe, sino que confiamos en Él. Que eso es muy distinto. Le da un aplauso al Señor si entiende usted que es muy distinto. Por ejemplo, sigue instruyendo Pablo y diciendo algo que es el equilibrio maravilloso del Evangelio. Siempre me gusta a mí mucho decir eso. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el equilibrio es lo primero que se pierde. No sé qué pasa con el hombre, hermano, con la gente. El equilibrio se pierde facilito, a las primeras de cambio.
Dice, por ejemplo, los griegos, hablando Pablo, para poder creer en el Señor, los gentiles, los sabiondos, porque a los griegos les atribuían la mucha sabiduría humana, quieren razonarlo todo. Por cierto, no encontré el pasaje, usted lo encuentra en el 1:22, ya ve que habíamos pasado, porque me gustaría hacer énfasis en eso, hermano, porque Pablo salió a predicar el evangelio del equilibrio puro, porque es el evangelio que nos rige ahora. Viene otra fase del evangelio, que es la fase de los juicios. Eso viene al retorno de Cristo, pero todavía no ha regresado el Señor, así que podemos hablar de esto otro. En el 1:22 dice, bueno, aún antes, hermano, ya que estamos tomando panorámica y usted debe fijarse bien en eso, que no deben faltar dones en la congregación. 1:7 de Primera de Corintios. Si hay, usted sabe que hay gente que dice, no, hay necesidad de eso. Usted sabe que hay gente que diciéndose cristiana, pelean contra los dones actualmente. Se oponen. Eso no sirve, eso no es de Dios, eso no es del Evangelio. Bueno, hay muchas opiniones. Pero ¿cuál es la opinión apostólica de la Biblia? Que nada os falte, iglesia, en ningún don. De tal manera que nada os falte en ningún don, esperando, así con dones, la manifestación de nuestro Señor Jesucristo cuando regrese. Quiere decir que debe hallar una iglesia en medio de la efusión de los dones, aunque haya opiniones contrarias, humanas. Así que podemos predicarlo y podemos vivirlo, hermano. Que son falsos, que se hacen, que copian, que solo repiten pasajes bíblicos. Déjelos que hablen. También cada uno es responsable del don, si lo está manipulando, lo está haciendo, lo está inventando, pero para eso hay discernimiento también, ¿verdad? Un aplauso pues para el Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora dice, el Señor me envió a predicar, dice Pablo, el evangelio, no con sabiduría humana o sabiduría de palabras, para que no sea hecha vana la cruz de Cristo. La cruz de Cristo no se puede entender con sabiduría humana. Tiene que ser entendida por revelación del Espíritu, exclusivamente. ¿Por qué? Trate de entenderlo, entender la cruz usted por el lado humano. Es absolutamente, y no lo puede uno captar. La mente del hombre es muy chica para eso. Por eso dieron la revelación del Espíritu. Y es más, dice que entonces, si usted me permite que veamos antes del 22, del 1:22, algo que es muy interesante. Nosotros solamente por el Espíritu vamos a recibirlo o nunca lo tendremos. Dice acá Dios en el 10 de 1 Corintios 2:10. Dios reveló a nosotros por el Espíritu. Oiga bien, por el Espíritu, no por deducción, no por estudio humano, sino por Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque nadie conoció, dice la segunda parte del verso 11, nadie, aparte del Espíritu, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces, si no es por el Espíritu de Dios, ¿quién las va a conocer en la tierra? Fíjese que en tiempos pasados se enviaban comisiones de gente tradicional que a veces ni convertida era, a juzgar sucesos espirituales en las iglesias. Y las comisiones llevaban su informe. Eso no es de Dios, eso es del diablo.
genuinas manifestaciones del Espíritu, pero ¿qué las iban a entender esas comisiones? Si ellos no comparaban con lo espiritual. Lo espiritual se tiene que comparar con lo espiritual y tiene que ser revelado por Espíritu. ¿Y de dónde lo iban a coger a esa pobre gente? Ahí lo honrado tal vez hubiera sido, pues no entendemos eso, ¿verdad? Y no decir que eso era del diablo, que eso es aquí, que eso es allá. Cada uno tiene que dar cuenta de esas cosas. Bueno, vamos a ver más todavía. Entonces Pablo dice: el Señor no me envió sino a predicar el evangelio, y los judíos me piden señales. Gente que cree que las señales son el evangelio. Gente que cree que si no hay señales no hay evangelio. Claro que confirman. Pero ¿qué pasa si usted le dice al Señor en esta noche: Señor, tú sabes que yo traigo un dolor de cabeza pero enorme? Eso te lo puede quitar hasta una aspirina, pero vienes ahí: ay, y si no me quitas este dolor es que tú no estás conmigo o tú no existes. Hay gente que así hace. Anda buscando señales, tentando a Dios. Como Juan el Bautista: si no me saca Jesús de la cárcel, seguramente él no debe ser el Mesías, debe ser otro que va a venir. Fíjense qué cosa. Cuestionar y juzgar que las cosas de Dios son o no son según a nosotros nos convenga o nosotros lo pensemos. Por ejemplo, el Señor va a venir, aunque ninguno de nosotros lo creyera, Él va a venir porque lo escribió que va a venir. ¡Aleluya! No tenemos que discutirlo. Amén. Ahora, si no creemos nada de la Biblia, pues ¿qué estamos haciendo aquí, verdad? Creámosle a cualquiera opinión. Ya no viene. Mire que cada vez dicen que viene y que viene, ya no viene. Créalo, pero mejor le creemos a la palabra que el Señor dijo. Muy bien, pues Pablo dice: los judíos me piden señales. Perdón, los judíos, señales. Y los griegos, sabiduría. A ver, razóneme la resurrección. Usted sabe, Pablo llegó a Grecia, Atenas, y le dijeron, y dijo él, más bien él dijo: la resurrección de los muertos. ¿Qué? No. Eso, ahí después platicamos, nos vas a razonar bien eso de muertos que resuciten, porque no creían en la resurrección. Pero ¿cómo se puede razonar eso? No? Eso o lo creemos porque Cristo lo dijo, o no lo creemos. Alguien me dijo por ahí: ¿y cómo van a hacer para levantar al pobre Cantinflas que dijo que lo incineraran? Fíjese. Como que la resurrección de los muertos depende de qué material va a haber allá a la mano. El Señor puede hacer en un instante a cada hombre. Si de la nada nos hizo. Un gran criminal de Israel, en Israel, que mató judíos por todos lados. Entonces cuando lo iban a ahorcar, dijo: bueno, ahí creman mi cadáver. Pero lo hacen cenizas y se van por todo el Mediterráneo y ponen un poquito en cada no sé cuántas millas para que no me halle nadie. Qué difícil para Dios su huracancito ahí junto a todas las cenizas. O qué difícil será para Dios hacer lo que aparezcan ahí las cenizas hechas ya otra vez. Hermano, esto parece locura. Locura. Los razonadores no caben. No caben ni los razonadores ni los señaladores. Entonces Pablo dijo: yo vengo a predicar un Cristo que pueda que sea tropiezo para muchos. Puede que sea algo que no digiere sutano o fulano, pero yo lo vengo a predicar crucificado. Cuando no está haciendo señales, pero está haciendo la gran señal que muere y se va a levantar de la tumba. Esa es la gran señal de la como el otro Paracleto. El otro Paracleto estuvo visible y se fue. Y vino el Paracleto que no está visible. ¿Cómo se ve al Paracleto invisible? Se ve por lo que hace.
Y entonces está gobernando la iglesia, cuerpo de Cristo, porque para eso entró en el cuerpo de Cristo, místico. Nunca había sucedido antes, jamás. Que tenemos memoria en la Biblia, jamás. Todo aquel que formara parte de la iglesia mística o cuerpo místico del Señor sería depositario del Espíritu Santo, o no es del cuerpo. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. El que no tiene el Espíritu Santo, ¿cómo se va a regenerar? Si es tarea del Espíritu. Es el Espíritu Santo el que te va a hacer de nuevo por dentro hacia afuera, hasta levantarte de la tumba si mueres, como levantó a Cristo de entre los muertos. Ahora bien, entonces este evangelio lo podemos enmarcar si leemos 1 Corintios 3, 10, y vamos a ver cómo se estructura, y luego vamos a concluir por ver los ministerios, los 5 ministerios en el cuerpo hasta que Cristo regrese. Miramos primero el 3, capítulo 3 de 1 Corintios, del verso 10 en adelante. La gracia de Dios, dice Pablo, me ha sido dada. Ya está salvado por gracia. Y me han nombrado perito arquitecto para los fundamentos. Quiere decir que entonces deben haber apóstoles de aquella época del inicial que eran especialistas en otra cosa que no fuera fundamento. O sea, no todos los apóstoles van a hacer lo mismo. Mírelo. Dice, yo soy perito arquitecto que pongo el fundamento. Y otro edifica, otro apóstol está edificando. Quizá diríamos el otro apóstol sería perito en levantar paredes. Otro sería perito en diseño, etcétera. Por eso hay diversidad de trabajos en el ministerio apostólico. Pero luego dice, pero eso sí, dice, cada uno, y en Pedro lo dice, que somos piedras vivas nosotros del edificio. Entonces, cada uno que es piedra viva sobre el fundamento, mire que sobreedifica. O sea que no solo los apóstoles están edificando las piedras vivas, se están edificando en el edificio. Ahora fíjese bien, ¿qué ponemos cada uno que formamos parte del edificio? Yo quiero ver cuántos creen que forman parte del edificio del cuerpo de Cristo. Bastantes, ¿no? Ahora, ¿qué ponemos en el edificio? Sobre el fundamento. Ahora lo voy a leer porque aquí no hay que imaginarlo. Aquí dice, el fundamento ya nadie lo puede poner, nadie puede poner otro, es Cristo. Verso 11. Pero cuando alguno edificare, son ministerios. Si alguno edificare sobre este fundamento, mire cómo sobre edifica, dice el final del verso 10. Porque podemos estar edificando hojarasca. Podemos estar edificando en esta iglesia del Señor de todos los tiempos hasta que Él regrese, cuando nos tocó vivir en la época que nos tocara vivir. Hojarasca. Y está hablando de un verdadero cristiano. Porque dice que él va a ser salvo. Pero si edificó hojarasca en los momentos de las demandas, será quemado lo que hizo y no le quedará nada. Así lo dice. Pero dice, si otro de repente no edificó hojarasca, ni madera, ni heno, que se queman, sino que edificó oro o plata. Mire qué cosa. Qué buena diferencia entre plata y hojarasca, ¿no? La obra de cada uno, sea oro, sea plata, sea piedras preciosas, sea madera, sea heno,
sea hojarasca. El día la manifestará. Y habrá fuego, dice. Todo será pasado por fuego. Si permaneciere la obra, note si tendrá importancia trabajar bien. Pero como ya soy salvo, dice, ya no importa. ¿Cómo que no importa? Si lo va a probar el fuego. El fuego de la prueba, las tentaciones, ¿qué más le digo? El tribunal de Cristo va a probar. Nosotros en la iglesia del Señor no estamos exentos de ser demandados, porque para eso vamos a ser juzgados. Claro, no en el juicio final, pero en el tribunal de Cristo. Ahora, ¿qué dice? Si la obra de alguien que sobreedificó permanece, recibirá recompensa. ¿Qué recompensas dará el Señor? Que de Él procede todo don perfecto. ¿Usted se imagina qué recompensas? Si cuando vio el hermano de Rebeca las recompensas que le daban a Rebeca, se fue a conseguir, hermano, a ver cómo le daban algo a él. Y el Señor, ¿qué recompensas irá a dar? Pero oiga lo que sigue. Pero si la obra de alguno, indiferente, ¿qué más le podríamos llamar? Perezoso, o que no quiso aportar, que no quiso trabajar, que no quiso darse, la obra del tal será quemada y perdida. Él, empero, será salvo, pero así como por fuego. No hay que interpretarlo. Ahí está. Ahora quiere decir entonces que este evangelio lleva responsabilidades. ¿Hasta cuándo? Saltamos a Efesios 4:11. Cuando el Señor ya venga de nuevo, habrá de tomar en cuenta todo lo que repartió a la iglesia, y que conste, hermano, que esta iglesia va a tener consagrados que van a ser llevados a un premio mejor. Pero los que queden enfrentarán toda la historia de la iglesia hasta que Cristo regrese a gobernar. Ni más ni menos. ¿Por qué? Porque encontramos cristianos antes de la tribulación, ahora, y encontramos cristianos en la tribulación, y encontramos cristianos en la gran tribulación. Entonces, hermano, entonces vamos a pasar todos la gran tribulación. No, porque los consagrados van a ser quitados antes. Van a ser llevados dentro de lo que explicó Pablo como su secreto. Solo a Pablo se lo dijeron. Mira, Pablo, diles a los cristianos, fue a los de Tesalónica, diles a los cristianos que no todos se quedarán, sino que los que esperen en el Señor, los que aman su venida, los que van a estar consagrados, ardiendo, serán arrebatados en nubes para estar para siempre con el Señor. Esa no es la segunda venida del Señor a la tierra. Esa es la venida del Señor a traer a sus consagrados. Dejemos eso, porque ese es el misterio de Pablo, que el Pablo lo declaró en 1 Tesalonicenses 4. Pero miremos qué nos dejó en este tiempo. Porque también usted sabe que hay polémica. No, ya no hay 5 ministerios, hay 3. Bueno, ¿y quién es el que se quedó de contador para hacer esas cuentas? Miren lo que dijo el Señor por Pablo. ¿Lo oye? 4:11, Efesios. Porque Él mismo, o sea, Cristo, dio a unos apóstoles para toda la iglesia. Y ¿usted acuerda que dijimos en la mañana que eran 11? Eso no era para toda la iglesia.
porque murieron en la primera generación. ¿Y qué hicieron las 69 generaciones posteriores de la iglesia? Porque van 70 ahora. ¿Qué hicieron para que se cumpliera esto? Él mismo puso en la iglesia apóstoles. Se acabaron en la primera jornada, pero no se acabaron. Fueron delegados otros que fueron llamados por el Espíritu Santo y que siguen siendo llamados. ¿Hasta cuándo? Aquí lo dice, no lo imagine, no lo imagine ni espere que yo opine. Aquí lo dice, mejor lo leemos parejo. Puso apóstoles, a otros profetas, y no que no hay pues, y no que ya no hay. Y puso a otros evangelistas, a eso sí dice, y a otros pastores también, eso sí, y a otros maestros. Ya lo leyó, ya lo oyó. Para la maduración de los santos. ¿Habrá santos ahora que madurar? Por supuesto. Para la obra del ministerio. ¿Habrá ministerio hoy? Claro. Para edificación del cuerpo de Cristo. ¿Se estará edificando? Claro. Hasta, aquí está la mera cosa, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Ya estaremos en la unidad de la fe? No. Entonces siguen los ministerios funcionando. Y luego dice, y del conocimiento del Hijo de Dios, y a un varón perfecto a la medida de la plenitud de Cristo. ¿Oyó usted esto? Ese momento no ha llegado, hermano. Por eso está, en cada generación, están los 5 ministerios que incuban a las demás ayudas. Hasta que el Señor regrese. Entonces va a regresar por una iglesia a gobernar, una iglesia madura, que con Él va a tomar parte del gobierno mundial, de la iglesia más bien. Fíjese que estoy dejando afuera la prédica del evangelio de la novia que se casa, porque eso es dentro de este mismo plan de la iglesia, cuerpo místico, cómo se va a suscitar la novia. Eso es una operación aparte del misterio de Pablo. Mas yo digo, hermanos, que no todos seremos celestes, que unos serán terrestres. Mas yo digo, hermanos, que solo los que se vistan de lino fino van a ser la esposa del Cordero. Mas yo digo, mire, tenemos para otra noche. Y entre paréntesis, estamos planeando una mañana de sábado próxima, en que vamos a dar doctrina con preguntas y respuestas, especialmente de esto que estamos recibiendo. Así que le extendemos ya la invitación, pero sigamos acá. Entonces, quiere decir, hermano, que este evangelio se va a predicar hasta el final. Déjeme llegar al final. Ahora estamos, diríamos, vamos a suponer que estamos ya en los momentos previos a la aparición del Señor. Pero acuérdense que la aparición del Señor, o parusía que se llama, es la presentación del Señor para invitar a la novia a ir a las bodas. Por eso no baja a la tierra. Por eso dice que el Señor viene a las nubes y ahí toma a la novia en las nubes. Sean vivos o sean muertos. Por supuesto, los muertos los resucita, no se los lleva dormidos, sino bien vivos, y se van a estar con Él todo el tiempo. Y el programa de la tierra continúa. ¿Cómo continúa? Así. Quita de en medio a la fiel novia que esperaba ardientemente el encuentro. Y entonces el Señor mete a toda la gente que queda en la tierra, los habitantes de la tierra, los mete, sean siervos o no siervos, los mete al período de juicios, en donde se va a ver la ira de Dios
y la ira del diablo. Pero promete librarlos en la ira a los que están en el libro de la vida. Pero no los quita de la tierra. Un poquito extraño esto, porque como se están predicando cosas que todos se van antes de la tribulación, entonces no se queda nadie aquí, hermano. ¿Quién va a enfrentar al anticristo? O si no, que todos se quedan, y hermano, qué cosa. Y entonces, ¿los premios para qué? Y arrebatamiento, ¿para qué? ¿Para qué? Si de todos modos vamos a caer en el mismo punto aquí. Lo que la Biblia dice, que ni todos se van, ni todos se quedan. Pero que los que se quedan, los va a librar si están en el libro de la vida, aunque no los va a librar necesariamente de la muerte física. Pero les promete librarlos de la muerte segunda. Y les promete que aunque los maten, levantarlos en el día postero. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque no lavaron sus ropas blancas todos los inscritos en el libro. Y eso no es difícil encontrarlo. Esa no es opinión del hermano fulano y del hermano sutano, del norte o del sur. Esa es la Biblia, que dice en Apocalipsis que las grandes multitudes que no agradaron a Dios, pero que tenían vestido blanco, los mandaron a lavar sus ropas en la sangre del Cordero, pero a la gran tribulación. 7:9 me parece que es de Apocalipsis. Entonces, no podemos defender la tesis de que todos los cristianos se van arrebatados. Porque entonces, ¿quiénes son los que están en la gran tribulación de vestido blanco? ¿Serán del diablo? No. Es cierto que muchos, la mayoría de ellos van a degollar, pero los van a resucitar en el capítulo 20 de Apocalipsis, para que gobiernen por 1000 años. O sea que ese fue un juicio parcial para ellos. Los degollaron, pero luego, después de la tribulación, los resucita el Señor con vestidos blancos. Van llegando con palmas en sus manos y vestidos blancos. Pero yo le pregunto, si usted está entendiendo el hilo de esta exposición, ¿dónde lavaron sus ropas? ¿Quiénes son esas multitudes que van de vestido blanco llegando al monte de Sión con palmas en sus manos? Mejor no lo imaginemos, leámoslo. 7, si no estoy equivocado. Ahora sí acerté, ¿verdad? 7, desde el verso 9, pero más, leamos el 9 porque dice es una gran compañía que no se podía ni contar, pero quiero que usted lo note porque muchos dicen, son judíos, a los judíos le cargan todo. Son judíos, dicen, pero despacito, hermano. Mire, si serán judíos, son de todas las gentes. No son judíos solamente. Puede que haya judíos, pero no son solo judíos. Sigamos leyendo. Y de todo linaje, y de todo pueblo, y de toda lengua, y en presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, pero no las llevaban blancas porque las fueron a lavar. Entonces seguimos leyendo. Clamaban en alta voz la salvación, oiga, salvos, y todos los ángeles que estaban alrededor, etcétera. Ahora llegamos al verso 13. Y respondió uno de los ancianos informadores, como guías de turistas del cielo: ¿quiénes son estos?
que están de vestidos de ropas blancas? ¿Y de dónde han venido? Eso que quede claro, hermano. No hay ilusiones vanas. Tampoco crea todo lo que le dicen. Mejor consúltelo con el diccionario del cielo. Y entonces dice, estos son el 14, los que han venido de las iglesias que estaban en la tierra. Dice, no, hermano, de la gran tribulación. Y han lavado sus ropas. ¿Por qué las están lavando? Porque no las tienen limpias. Y las han emblanquecido. Ahora sí, ya están limpias. En la sangre del Cordero. Y están delante del trono. Y el Señor los va a pastorear, etcétera. Les va a quitar toda lágrima. Ahora, oiga bien. Usted ve que van vivos. Pero si leemos 20 de Apocalipsis, va a ver usted dónde resucitaron. Es que hay que consultar palabra con palabra escrita. En el 20 dice que estos de vestidos blancos, vamos a verlos. Dice en el 24, dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos y les fue dado juicio, pero esos son los que van a gobernar en el milenio, estos. Pero oiga lo que sigue, y vi a las almas de los que degollaron en la gran tribulación, ¿verdad? Y vi y ellos no adoraron a la bestia, todos esos vencedores que leíamos en el 7. Y vi que no recibieron la señal de la bestia y reinaron con él 1000 años. Pero yo quiero leer donde dice, y vivieron, aquí en el 4 final, y vivieron y reinaron. Ese vivieron, en las mejores versiones dice, resucitaron y reinaron. Entonces, ahí cuando se ve la multitud que va de vestidos blancos, son ya resucitados, que van llegando al monte de Sión, al reino mesiánico aquí en la tierra. Bueno, si eso no está claro, ya no hay claridad. Porque, note, ¿se quedaron o no se quedaron? Sí, se quedaron a la gran tribulación. Pasaron la tribulación, la primera parte, la pasaron completa. Vieron la ira de Dios y la ira del diablo sobre el mundo. Vieron las hecatombes, los juicios, la muerte de casi toda la gente. Y ellos fueron escapados de la muerte segunda, pero no fueron escapados de las plagas y de los horrores. ¿Por qué? Porque no lavaron su ropa. Entonces podemos asegurar que la iglesia del Señor correcta, que está en la Biblia, va a pregonar que se laven las ropas a tiempo. Porque el Señor, que sabe que nosotros hemos sido perdonados, porque hay quien dice, no, ya Cristo murió por nosotros, ya tenemos vestido blanco. Claro que vestido blanco, pero que vestido blanco que se puede manchar después. Y que claro, no va a perderse el tal por eso, porque lo van a lavar. Solo que en juicios hay otro grupo que lavó su ropa y las emblanqueció y ardió en el amor. Y está esperando que el esposo llegara. Y el esposo no le iba a fallar. Llegó. Y por eso dice, velad. Porque si no velares, estar a cuentas, vendré y no sabrás a qué hora vine. Lo sorprendería. Pero eso no se lo está diciendo al mundo, hermano. El mundo, quiera que no, quiera o no, lo va a ver. No va a saber a qué horas vino y no se dio cuenta, se va a dar cuenta. Pero esa es la venida a la tierra. Todo ojo le verá. Todos se van a dar cuenta. Pero muchos de la novia
que parecía que eran novias, no estuvieron listas, se alistaron después de la cerrada de la puerta y cuando llegaron, se quedaron. ¿Usted cree, hermano, que las vírgenes, las 10 vírgenes de la parábola, no salieron a esperar al esposo? Las 10. ¿Y no cree usted que ellos sabían que iban a estar con el esposo? Seguro. Y salieron, hasta con luz salieron las 10 luces en la noche. Pero ¿qué pasó con 5? Que no se prepararon para la hora y fueron sorprendidas. Porque toda la parábola es de los sorprendidos. Yo no quiero creer que son de los 5 perdidos y 10 salvados. No, la parábola lleva otro sentido. La parábola lleva el sentido 5 que aprovecharon todo y 5 que no aprovecharon la invitación por no estar preparadas a tiempo. Pero la invitación era para una boda, no para venir a gobernar el mundo, porque definitivamente, y yo creo que vamos cerrando, la novia, mientras sea novia, y mucho menos si no es madura, va a gobernar. Tiene que madurar, tiene que darse tiempo, tiene que esperar que el novio se convierta en el esposo y entonces tomará posesión de toda la coherencia y gobernarán. Quiere decir que en la próxima etapa que hablemos de este plan, vamos a hablar de el gobierno común de la novia y el novio casados, que sería el reino mesiánico. Pero antes de eso aún vamos a hablar de la novia esposa del Cordero. Y la novia esposa del Cordero es lo que sale del cuerpo del postrer Adán. Como salió del cuerpo del primer Adán, Eva. Así, hermano, de sencillo. Por eso el Señor en la cruz derrama su sangre para salvar a todo lo que es de su cuerpo. Pero en la figura de hacer a Eva, no hay sangre, sino solo extracción de espíritu para llenar otra vida. Ahí no se derrama sangre, porque la novia no es por derramamiento de sangre ahora. La novia es porque el Señor quiso premiarla, porque se presentó como una virgen pura, sin mancha ni arruga, a su marido, y el marido la desposó. Porque para el mundo viene el falso marido, que como no se puede quedar atrás de las bodas del Cordero, entonces se casa con su falsa iglesia. El falso Mesías se casa con la falsa iglesia. Entonces viene el Señor y los destruye. En cambio, la fiesta de las bodas es con la verdadera iglesia del Señor, tanto acompañantes como la novia que se casa, y viene la gran fiesta de las bodas que va a terminar con la cena de las bodas en la tierra cuando tomen posesión de este mundo. Yo creo que no, solo el que se quiera perder ahí del hilo, porque usted ve que todo eso que estamos viendo está acá. Son las cartas a la novia mientras se hace esposa. Yo quisiera que cerráramos esta noche, antes de alabar un momento, con esto.
¿Nota usted que la ascensión de la novia es un premio? ¿Y nota usted que la salvación de toda la familia que Dios tiene es un regalo? Nadie se salva por obras. Nadie, ninguno. Pero nadie va a ser obligado a ser novia aunque esté frío, mucho menos tibio.